Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. Mateo 8:8. Una de las situaciones que más vulnera la vida en la fe corresponde al sentimiento de indignidad, una condición que actúa como un arma de doble filo, ya que es capaz de herir profundamente la relación de la persona consigo misma y en consecuencia su relación con Dios. Si bien son muchas las causas que podrían derivar en este sentimiento, una común es precisamente la certeza de pecado o el reconocimiento de haber faltado al compromiso espiritual de cumplir con el deber moral de hacer el bien. No necesariamente como un encargo de carácter religioso, pero sí al menos como un imperativo social. Y aún sabiendo que el concepto de bien podría ser subjetivo, es normal que cualquier comportamiento que contraríe dicha noción termine generando culpa. La nocividad del sentimiento de indignidad no radica solo en la posible relación directa que tiene con el pecado en cuanto es una consecuencia de él, sino, además, en su potencial capacidad de generar en los individuos, si no el deseo, sí la aparente necesidad de evitar la presencia de Dios. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Lucas 5:8. Lo anterior plantea una complejidad que es importante analizarla a la luz de la fe. Por un lado, el pecado entendido como un acto discrecional que contradice la voluntad de Dios tiene como efecto directo su alejamiento, o, dicho de otra manera, provoca un distanciamiento del pecador respecto de la gracia, y este distanciamiento a la vez deriva en indignidad. Por otro lado, el sentimiento de indignidad impide a la persona virar de nuevo hacia Dios, creando una especie de marea que, imperceptiblemente, va acrecentando el distanciamiento y se va haciendo más fuerte, alejando a la persona no solo de Dios, sino de la posibilidad de ser redimido. Sin embargo, este efecto de distanciamiento es también contrario a la voluntad de Dios que, siguiendo la misma lógica, actúa como contramarea. Y es ahí donde la naturaleza del pecado cobra vigor, concentrando su fuerza no en el acto que lo representa, sino en su capacidad de llevar a la persona en una dirección contraria a Dios. En este sentido, el acto pecaminoso no sería en sí mismo el pecado, sino el anzuelo que éste utiliza para irnos arrastrando sigilosamente hacia el extremo contrario, en donde el sentimiento de indignidad se va haciendo cada vez más fuerte y la sensación de alejamiento de Dios cada vez más perceptible. Me gustaría insistir en que esto, si bien connota un asunto religioso, no implica que lo sea, ya que la sensación de alejamiento de Dios no condiciona la religiosidad como un requisito para su percepción, por lo que, antes que un tema meramente religioso, sugiere que es un hecho puramente humano, y esa condición humana es plenamente conocida por Dios. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6-8. De esta manera podemos afirmar entonces que, si bien aborrece el pecado, Dios ama al pecador y espera de él el retorno a su presencia. Les aseguro que, de la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:7. Y el camino seguro de retorno es precisamente Jesús, en quien el sentimiento de indignidad pierde vigor y es arrastrado por la contramarea de la gracia, la cual, lejos de ser sigilosa, actúa con una intensidad tal
que, cualquiera sea la distancia percibida respecto de Dios, es capaz de retornarlo a su presencia de forma inmediata. Es difícil entender la naturaleza de dicho amor, pero es real. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pablo, sintiéndose débil, recibió de parte de Dios este conocimiento y lo abrazó fervorosamente. Pero él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Que el sentimiento de indignidad no nos aleje de Dios, que como Pablo sepamos reconocer nuestra debilidad y como el centurión encontremos en Jesús el camino seguro de retorno a Él y a su merecimiento, y en un acto de profunda humanidad seamos capaces de decir: Señor, no soy digno de que entres en mi casa.